Aunque separados por hasta 1500 años, la armonía, el paralelismo y la correspondencia entre los escritos del Antiguo y el Nuevo Testamento demuestran una notable unidad. Esta unidad subraya el hecho de que estos 66 libros se originaron en la mente de Dios. En su libro, La inspiración y autoridad de las Escrituras, René Paché escribe de manera conservadora. Él escribe lo siguiente: al menos 295 citas o referencias directas al Antiguo Testamento se han contabilizado en el Nuevo Testamento, un versículo de cada 22. Si agregamos las 613 alusiones evidentes, la proporción alcanza el 10% del texto del Nuevo Testamento. René Paché agrega que los discursos de Jesús, Hebreos, Romanos y Apocalipsis están saturados de expresiones, alusiones y textos reales extraídos del Antiguo Testamento. Las alusiones se remontan a cada libro del Antiguo Testamento. Otro aspecto del puente que Jesús y los apóstoles forman para conectar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento son los tipos y sombras de la antigua ley. Hebreos capítulo 10, versículo 1, Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así como la sombra de un árbol, hermanos y amigos, así como la sombra de un árbol corresponde al árbol mismo, así también las sombras del Antiguo Testamento reflejan las realidades del Nuevo Testamento a las que apuntan. Y así, aunque Dios no revela los detalles de su plan para el hombre hasta ratificar el nuevo pacto a través de la sangre derramada de Jesús, nuestro Señor, aún así, los tipos y sombras que vinculan el Antiguo y el Nuevo Testamento hacen que incluso el libro de Génesis sea relevante. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Saben, recientemente analizamos a Noé. Algunos de ustedes recordarán que analizamos a Noé en Génesis capítulo 6 al 8 con el tema titulado Pocas personas fueron salvadas por agua. Y bueno, nos enfocamos en ese tema, en los elementos que el apóstol Pedro aplicó a nuestra salvación en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21, donde encontramos las siguientes palabras. Pero dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Ahora, sin embargo, exploramos las similitudes sugeridas en los escritos inspirados del apóstol Pablo entre el arca y la iglesia.
comenzamos donde la Biblia enumera a Noé entre los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, los escépticos niegan la realidad del diluvio, pero el doctor Duane Gish cita variaciones de relatos sobre el diluvio o el arca. Escuchen esto, en más de 200 culturas de todo el mundo. Como hemos pecado y Dios es santo, no podemos apreciar plenamente la decepción de Dios y hasta su disgusto con la humanidad. Sin embargo, sí sabemos que la Biblia dice en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amados, el Creador habría destruido por completo a la raza humana, al planeta y al universo entero, si no hubiera sido por el contraste con el mundo que presenció en Noé. Las Escrituras revelan en Génesis capítulo 6, versículo 9, Génesis capítulo 6, versículo 9, que Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé no alcanzó la perfección sin pecado. Solo Jesús nuestro Señor lo logró. Según Romanos capítulo 3, versículo 23 y Hebreos capítulo 4, versículo 15. La vida piadosa de Noé le dio a Dios una razón para perdonar a la humanidad. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6, versículo 8. Noé fue salvo por la gracia de Dios, no se ganó la salvación. Noé también fue salvo por la fe y no por un proyecto de trabajo diseñado por él mismo. Al mismo tiempo, noten que Noé no fue salvo solo por gracia, ni tampoco fue salvo solo por fe. En cambio, la gracia y el favor generados por la justicia de Noé le otorgaron la oportunidad de mostrar su fe a través de un proyecto de trabajo masivo diseñado por Dios. Con la excepción de Jesús nuestro Señor, Dios no le dio a ningún hombre más trabajo del que le asignó a Noé. Imagínense que los designaran para construir en tierra firme un barco tan enorme, que les tomaría a ustedes y a sus 3 hijos, por así decirlo, 100 años construirlo. Si Noé hubiera confiado en la fe inactiva, así es, en la fe inactiva, sin esfuerzo y sin arrepentimiento que tienen tantos hoy, Noé habría enfrentado el destino catastrófico que sufrieron sus contemporáneos.
Mientras tanto, el Padre encargó el proyecto de construcción más grande de todos los tiempos a otro carpintero, un hombre llamado Jesús. ¿Saben? El hombre promedio puede no tener una opinión muy alta del árbol común, pero Noé y Jesús trabajaron con madera todos los días durante la mayor parte de sus vidas. Imagínense cuánta madera utilizó Noé para construir el arca. La réplica construida en los últimos años en Williamstown, Kentucky, requirió 3.1 millones de pies tablares de madera, es decir, 120 semirremolques cargados con madera. Vaya. Pero nos preguntamos, ¿solo árboles? No para Noé. De los árboles vino la madera que elevó a Noé y a su familia de 8 personas a salvo sobre la tierra, donde los pecados del mundo fueron lavados. La vida piadosa de Jesús, por supuesto, reemplazó a la de Noé. Jesús nuestro Señor vivió libre de pecado, un marcado contraste con la maldad que lo rodeaba. Él era una luz brillante en un mundo de oscuridad. Como resultado del sacrificio obediente y sin pecado de Jesús, Dios le asignó a Jesús la tarea de construir su iglesia. Así como el arca de Noé proporcionó un refugio seguro para la familia de 8 personas de Noé y todos los animales, así también la iglesia, el arca de seguridad construida por Jesús, ofrece refugio espiritual. Ofrece refugio espiritual a todos los que escuchen su mensaje y entren. El Espíritu enseña en Filipenses capítulo 2 y versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Y así el humilde carpintero fue levantado de la tierra con la madera de la cruz. Lo mejor de Dios y lo peor del hombre se encontraron en esas 2 vigas de madera. Los celos, la ira, el odio, la blasfemia y la violencia del hombre atravesaron el amor, la misericordia, la gracia, el sacrificio, el altruismo y la generosidad de Dios para proporcionar un camino al perdón a través de la sangre derramada de Jesús. Un hombre me dejó atónito cuando respondió indignado a un video de Dejando que la Biblia hable, diciendo que la obediencia no es necesaria para la salvación. Él dice que solo se requiere fe. Más tarde, escuché a un famoso predicador decir lo mismo. Quizás ahí lo sacó la persona que nos escribió. Escuchen, el Todopoderoso requiere, de hecho, no solo mi obediencia para la salvación, el Padre también requirió la obediencia de Jesús. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9 nos dice lo siguiente: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
Pero ¿cómo nos benefició la obediencia de Jesús? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Cómo nos benefició la obediencia de Jesús? Hermanos y amigos, la obediencia de Jesús sentó las bases sobre las que se construye el arca de seguridad, la iglesia. Jesús le dijo a Pedro y a sus apóstoles en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús, nuestro Señor, lo dijo en tiempo futuro. La iglesia de Jesús no existía en el Antiguo Testamento y no existía durante su vida terrenal. Pero bien, volvamos a Noé. Observen, las instrucciones de Dios fueron simples. Construir un arca, no dos o tres. No un bote salvavidas especial o un bote más pequeño separado para Noé y su familia. Me imagino que algunos germofóbicos altivos de hoy habrían protestado por estar atrapados en el mismo bote con animales malolientes durante un tiempo prolongado, mientras presionaban por una alternativa. Cipriano, un predicador del norte de África, escribió hace 18 siglos, cito, el arca de Noé era un tipo de la iglesia única. Amén a ello. Cipriano tenía razón. Verán, Dios le encargó a Noé que construyera un arca y Dios le ordenó a Jesús que construyera una iglesia, su iglesia. Así como hubo un arca para salvar a Noé y a su familia, también hay un cuerpo, una iglesia, para salvar a la familia humana hoy. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, en forma de nota. Mucha gente ignora o encubre verdades sencillas. Escuchen al Espíritu Santo en Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Recuerden esto, amados hermanos y amigos. A Dios le gusta el número 1. ¿Alguna vez se han dado cuenta de eso? Tal vez se pregunten, ¿por qué es eso? ¿Por qué a Dios le gusta el número 1? Porque Dios, hermanos y amigos, ama la unidad y Dios ama la simplicidad. ¿No saben que si hoy se les hubiera dado la misma instrucción, los hombres habrían improvisado, innovado y construido 2 arcas o más para salvar al mundo? Después de todo, ¿por qué ser transportados durante tanto tiempo con todos esos animales inmundos? Algunos dirían. ¿Por qué sacrificar la limpieza y la comodidad? Pero Noé se inscribió humildemente como cuidador honorario
del único zoológico flotante del mundo. Noé construyó solo un arca, porque eso es lo que Dios le dijo que hiciera. De manera similar, el Padre planeó que Jesús construyera solo una iglesia, la iglesia de Cristo. Y eso fue lo que Jesús hizo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16:18. El apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él, es decir, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, para que en todo tenga la preeminencia. También nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios capítulo 5, versículo 23. Y Él, refiriéndose a Jesús, es su Salvador. Así como una persona tuvo que entrar en el arca para ser salvada del diluvio, para ser salvado del lago de fuego, ahora uno debe entrar en el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesús. Observen que Dios le dio a Noé instrucciones específicas para construir el arca. Si Dios solo le hubiera dado instrucciones generales, construye un arca, Noé podría haberla construido de la forma que quisiera. En cambio, Dios esperaba que Noé siguiera instrucciones específicas, que construyera el arca según el plano divino, de acuerdo al patrón divino. Escuchen, amados hermanos y amigos, porque es muy importante asimilar este principio. A Dios le gustan los patrones y los planos. Por favor, recuérdenlo. La palabra patrón o modelo o plano se encuentra varias veces en el Nuevo Testamento, pero encuentro que la mención en Hebreos capítulo 8, versículo 5, Hebreos capítulo 8, versículo 5, es particularmente instructiva, ya que esta referencia a Éxodo capítulo 25 y versículo 40, Éxodo capítulo 25, versículo 40, esta referencia también tiene que ver con la construcción de algo. ¿Y qué era ese algo? El tabernáculo. Éxodo 25 y versículo 40. Pero el hombre hebreo nos dice en Hebreos 8:5, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En la construcción del tabernáculo vemos que Dios valora la atención a los detalles minuciosos. Así es. Dios, hermanos, valora la atención a los detalles minuciosos. Primera de Crónicas, capítulos 28 y 29. Patrones, piénselo. Sabemos a qué hora saldrá y se pondrá el sol mañana, incluso dentro de meses, porque Dios ha establecido un patrón. Sabíamos, por ejemplo, cuándo ocurriría el eclipse reciente. Sabemos cuándo ocurrirá el próximo. Resulta que el 2 de octubre, Sudamérica experimentará un eclipse solar anular,
parece un anillo dorado. Sabemos que el próximo eclipse solar total será visible el 12 de agosto del 2026 en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y también en una pequeña zona de Portugal. Ahora bien, sabemos esto debido a la gran precisión con la que el Señor supervisa el mecanismo del universo. Después de trabajar durante 50 años en la conexión entre la genética y las fortalezas y diferencias psicológicas, el genetista conductal llamado Robert Plumbing publicó un libro que informa sobre sus hallazgos el 2 de julio del 2019. Adivinen cómo lo tituló. Lo tituló Plano o Modelo o Patrón. Después de extensos estudios longitudinales de gemelos y adoptados, Plumbing insiste en que la genética explica más de las diferencias psicológicas entre las personas que todos los demás factores combinados. Él dice que la genética explica el 50% de las diferencias psicológicas, no solo la salud mental y el rendimiento escolar, sino todos los rasgos psicológicos, desde la personalidad hasta las habilidades intelectuales. Planos, patrones, modelos. A Dios le gustan y haríamos bien en aprender a gustarlos, especialmente aquellos vinculados a sus seguidores en la Biblia. Consideren el plano provisto para Noé. Dios le dijo: hazte un arca de madera de gofer. En Génesis capítulo 6, versículo 14. Génesis capítulo 6, versículo 14. Hoy en día existe controversia, ¿cuándo no, verdad? Hoy en día existe controversia sobre lo que Dios quiso decir con madera de gofer. La Septuaginta traduce la frase vigas cuadradas. La Nueva Traducción Viviente y también la Nueva Biblia de las Américas y otras traducciones de la Biblia tienen madera de ciprés. Pero, adivinen qué, no tenemos que saber qué es. La madera de gofer, no tenemos que saberlo porque no se nos ha dado la tarea. Pero pueden escribirlo. Noé sabía exactamente lo que Dios tenía en mente. Ahora, si Dios le hubiera dicho a Noé simplemente que construyera el arca con madera, él habría tenido la autoridad genérica para usar cualquier tipo de madera que quisiera. Pero cuando Dios especificó la madera de gofer, eso terminó la discusión. Dios no tuvo que decir: no usarás vigas redondeadas, vigas triangulares, roble, cedro, pino, etc. Entendemos este principio. Noé era libre de decidir cuándo comenzar a trabajar, cuántas horas trabajar cada día, qué herramientas usar, etc. Pero no debía construir una casa en el árbol para protegerse a sí mismo o a los animales de las aguas del diluvio, ni podía usar ninguna otra madera que no fuera madera de gofer. Ahora bien, tomemos un escenario más identificable. Si le das $10 o 10 pesos a tu hijo adolescente y le dices que vaya a la tienda a comprar
una barra de pan. Esas instrucciones te permiten una flexibilidad considerable. Él puede elegir el tamaño de la barra de pan, el color, el precio, la marca, etcétera. Pero no puede volver con 2 barras de pan, ni tampoco puede volver con rollos de canela o donas. ¿Por qué? Porque le especificaste una barra de pan. Amados hermanos y amigos, ¿por qué? ¿Por qué el hombre actúa como si no pudiera comprender el principio del patrón, del modelo, del esquema en el ámbito religioso? Cuando se trata, por ejemplo, del plano o modelo bíblico para el bautismo, las pautas específicas son claras. El bautismo debe ser precedido por la creencia en Cristo, según Marcos 16:16. También por el arrepentimiento de los pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y la confesión de Cristo. Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38. El bautismo es claramente una sepultura. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5, Colosenses capítulo 2, versículo 12, una sepultura en agua. Juan capítulo 3, versículo 5, Hechos capítulo 8, versículo 36 y Tito capítulo 3, versículo 5. El bautismo requiere muchas aguas, según Juan capítulo 3, versículo 23, y es para la remisión o para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38, para lavar los pecados. Hechos capítulo 22, versículo 16, y para salvar. Marcos capítulo 16, versículo 16, y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Basándonos en esas pautas, sabemos que lo siguiente viola el plano. ¿Y qué es lo siguiente? Bueno, el bautismo infantil, el bautismo por aspersión o rociamiento, el bautismo sin agua y el bautismo porque uno ya es salvo. ¿Para qué necesita el bautismo, como algunos dicen? Podemos rastrear este principio del patrón al examinar cómo observamos también la cena del Señor en nuestra música, nuestra enseñanza y también en la oración. Bueno, volvamos a Noé. El plano que Dios proporcionó también exigía una puerta. Génesis capítulo 6, versículo 16. Noé podía determinar el color de la puerta o la rugosidad de la puerta. Pero hacer el arca con 2 puertas habría sido una desviación, así es, una desviación tan segura del plano, como lo habría sido 20 puertas. De manera similar, solo hay una forma de entrar a la iglesia, a través de nuestro amado Señor Jesucristo, a la manera de Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 9, Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En Juan capítulo 14, versículo 6, Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Sabemos claramente que Noé siguió estas instrucciones con precisión, porque la Biblia dice en Génesis capítulo 6, versículo 22, y lo hizo así Noé.
hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé no hizo lo que quería. Noé no se puso creativo como hoy en día muchos lo hacen. Noé siguió el plano. La pregunta de hoy es la siguiente: ¿estamos siguiendo el plano del Nuevo Testamento para la iglesia en la salvación, adoración y vida moral? Finalmente, los que fueron salvos en el arca fueron considerados una familia. Génesis capítulo 7, versículo 7. Y también lo son los que están en el arca de seguridad hoy, que es la iglesia. Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Y estamos para concluir. Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Se hubieran subido al arca? ¿Cómo pueden saberlo? Lo sabemos si obedecemos o no las instrucciones del Señor en esta vida para entrar en el arca de seguridad construida por Jesucristo. Demuestren hoy una fe genuina al unirse a la iglesia en el bautismo y comprometerse a ser fieles a Cristo hasta la muerte.